Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla Judith Juliá y venga, arrancamos hoy martes día 29 de octubre con la preparación de la sesión intradía analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. De momento lo veremos en los gráficos sin dirección clara, un poco a la espera de publicaciones macro que se van a dar esta semana importantes y a ver si pues salimos un poquito de este lateral en el que estamos metidos. Ahora lo veremos ahí en los gráficos un poquito más a fondo. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al mercado. Empezaremos analizando el futuro del mini SP500 en gráfico diario para ver, pues bueno, lo veis, ¿no? Un poco los días, cómo se suceden las cosas para arriba, para abajo, no salimos de aquí. Lo importante fue un poco aquí en esta jornada donde el precio, después de la fuerte subida que consiguió romper esa resistencia de máximos de septiembre, hizo una corrección, el throwback, que un poquito ahí encontró su final, confluyendo con el 61,8%, con lo cual tenemos ahora tres niveles muy claves, que es la zona de máximos históricos en la zona de los 5.930, este soporte 5.800 y luego el inicio del último impulso alcista en 5.725. Fuera de estos tres, pues todo lo que estamos ahora mismo viendo es mucho ruido. Fijaros en el gráfico de 4 horas. Lo que estamos viendo aquí, este lateral, movimientos, pues eso, sin ninguna dirección clara. Vamos marcando algunos niveles para las sesiones intradía, pero son niveles de menor importancia. El precio, pues eso, tiene movimientos muy erráticos para arriba, para abajo. No hay claramente ninguna dirección que se pueda observar, ¿no? Que tenga el precio clara en ningún sentido, más allá, repito, de las zonas clave. Fijaros como también el soporte de los 5.800 le confluye la media de 200 simple en este marco temporal de 4 horas, con lo cual ya es importante esa zona, todavía más, con la media situada ahí mismo. ¿Qué más tenemos por aquí en medio? Vamos a bajar al gráfico de 1 hora para verlo y aquí lo marcamos. Esto lo podríamos ya quitar. Por una parte, mínimos del día situados en 5.850, primer soporte importante. El siguiente, ahí en esa zona de giro del final de la sesión del viernes, 5.835. Y luego ya el soporte mayor en 5.800. Por encima, máximos del día alrededor de 5.870. Ayer el precio se pasó, pues bueno, toda la sesión americana un poco lateralizando en toda la zona alrededor de 5.880, 5.885. Dejó un soporte bastante indefinido, pero se puede un poco ver, ¿no? Aquí, en esta zona de 5.870, que finalmente pues lo perdió, ya más en la sesión de hoy, y ha hecho un pullback. Por eso, este nivel, aparte de los máximos del día, pues bueno, es un nivel que mantiene un poquito esta última estructura bajista que se observa en este gráfico de 1 hora, pero repito, fijaros en todo lo anterior, que el precio va para arriba y para abajo sin ninguna dirección, pero marcando un poco, pues eso, niveles estructurales muy a corto plazo, pues ahí tendríamos la primera resistencia en 5.870. La media de 200 en 1 hora está entre medio de los máximos del día y los máximos de la semana, está muy plana. Se podría marcar como posible nivel, pero claro, ahora mismo pues eso, la tenemos bastante en tierra de nadie y muy aplanadita en 5.876. Se puede marcar por tener un nivel de resistencia intermedio, pero para mí ahora mismo tiene poco peso. Veremos si esta estructura última bajista continúa. Podríamos ver al precio, que ya estamos un poco encaminados, a buscar los mínimos del día. Si la estructura bajista continúa, se romperán y podríamos ver el precio en la zona de 5.835,40, que es esa zona de desequilibrio del final de la sesión del viernes. Y así vamos viendo un poco de nivel a nivel, a ver cómo reacciona el precio en él, y eso nos dará un poquito pues, posibilidades operativas de cara a la sesión de hoy. Vamos al futuro del mini Nasdaq. En gráfico diario también lo veis, un poco más allá de un soporte bastante relevante, en la zona de los 19.800, mínimos de octubre, máximos de octubre en la zona de los 20.700, que coincide con una resistencia anterior que luego fue soporte y ahora es resistencia, máximos del mes. Y todo lo que ocurre entre los 19.800 y los 20.700, pues también bastante ruido. Está la zona de los 20.200, un poco esta zona de aquí, en gráfico diario podríamos marcarlo como está ahora o hacerlo un poco más grande
y marcar este soporte, ¿vale? Que es la zona de 20.200 y dejarlo así. Yo al bajar porque al final fijaros que lo que ha hecho el precio es un pequeño rango en los últimos días, o sea, desde mitad de octubre, entre la resistencia, esta clave de 20.700 y esta zona. Aquí bajó, nos rebotó, volvió a intentar bajar y romper, no ha podido, volvió a rebotar, con lo cual tenemos un pequeñito rango entre 20.700 y la zona de los 20.200. Se verá mejor en una hora. Vale, aquí vemos un poco esta zona de aquí, espera que lo hago más chiquitico, todo esto de aquí. Vale. Y entre medio, ruido. O sea, marcamos algún nivel para la sesión de hoy, pero los principales son estos dos. Fijaros, también le confluye aquí la media de 200 en 4 horas, que la había marcado con una pequeñita zona para tenerla también destacada, que está justo clavada en los 20.200. ¿Vale? Y podemos marcar este soporte dejándolo pues un poco más amplio como banda inferior de todo este lateral. Luego tendríamos un nivel menor, muy menor, pero sería un poco el siguiente soporte después de los mínimos del día, aquí un poquito por debajo, bueno, entre los 20.275, pues está tan cerca del soporte mayor que yo creo que si el precio perdiera los mínimos del día, pues a lo mejor podríamos ver una bajada significativa buscando ya la zona. Se podría incluso quitar, realmente eso tampoco tiene mucho peso, está muy cerquita del siguiente soporte, ¿no? Que es el principal. Y tenemos aquí pues lo último acontecido y en el gráfico de 4 horas un pequeño rango todavía entre medio entre la banda superior del rango principal y este soporte que son los mínimos de hoy y de la semana en 20.450. El precio en la sesión del viernes subió hasta esa resistencia máximos mensuales, hizo una corrección, volvió a intentar subir, no pudo con esa resistencia, volvió a bajar, hoy ha vuelto a rebotar en esa zona, con lo cual tenemos aquí otra pequeña zona lateral, que la veremos mejor en una hora, que es esta, y tenemos la banda inferior, donde confluye la media de 200 en una hora, con lo cual todavía más peso en esa zona de 20.450 aproximadamente. Entre medio, ayer se formó una estructura de giro en esa resistencia, un pequeñito rango, con un soporte en la zona de 20.620 aproximadamente, que se rompió y ejerció de resistencia. Aquí se vio un poquito cómo subió y aquí se dio la vuelta, con lo cual tenemos ahí una resistencia a considerar para la sesión de hoy, si el precio llegara allí. Y luego la siguiente zona, esta, que aquí también dejó una pequeña zona de doble suelo que rompió, aquí se detuvo, aquí actuó como resistencia y otra vez igual, con lo cual 20.550 máximos del día. Además tenemos la primera resistencia ahora mismo tal y como está el precio. Escenarios, pues bueno, si consigue el precio volver a llegar a los mínimos del día y romperlos, perdemos una zona de soporte pues bastante relevante dentro de todo el meollo en el que estamos, por la media de 200, por esta zona de desequilibrio de la sesión del viernes, de final de la sesión del viernes, y perderlo pues significaría continuar con las bajadas buscando ya tal vez, ya digo, por aquí las zonas de soporte potenciales son muy menores. Yo ya sitúo un escenario bajista que probablemente le podría llegar a alcanzar la zona de soporte mayor, aquí alrededor de 20.200. Si esta zona de soporte actúa como tal y el precio, bueno, si se queda entre medio de los máximos del día y este soporte, pues nos quedamos encallados aquí. Pero si consiguiera romper esta resistencia, 20.540, digo máximos del día, pues probablemente veríamos al precio alcanzar la siguiente zona, 20.600 o 620, y así pues hasta la siguiente. Así que ahí tenemos un poco pues todos los movimientos, posibles escenarios para la sesión de hoy, niveles marcados. Recordar que ahora la sesión americana, ahora en España, todo empieza una hora antes, con lo cual estamos ahora con ese desajuste horario hasta la semana que viene. Tenedlo en cuenta en vuestra operativa. Y nada más, vamos a ver qué nos deja el precio hoy, qué movimientos, y ya lo iremos viendo. Que tengáis una buena tarde y hasta mañana.